Bienvenido de nuevo a esta entrevista, que es dentro del marco del proyecto del golpe de Estado en Chuchunco, desde la mirada de los pobladores y los pobladores, que es organizado por Memorias de Chuchunco, el cual es el programa dependiente del Departamento de Historia de la Universidad de Santiago. Para comenzar más que nada como introducción, su nombre, de dónde viene, su presentación en sí. Bueno, mi nombre es Manuel Plaza Albornoz, tengo 65 años y a esta población Santiago llegué a los 9 años de edad, llegué en el año 67. Y estudié aquí mismo también porque aquí se construyeron colegios en esta población, así que hice mi básica, nada más la hice aquí en la población. ¿Cuántos años tenía el día 11 de septiembre del 73? A la fecha yo tenía 15 años. Ya justo ese año yo había dejado de estudiar por razones familiares, que tenía que salir a trabajar. O sea, yo sentía eso, porque yo veía que en mi casa como que había mucha necesidad también, entonces, y entre estudiar y trabajar, yo preferí ir a trabajar porque era para hacer como un aporte. Y ya estaba en ese tiempo de aprendiz en un taller de estructuras metálicas. Me acuerdo que hacíamos carrocería de las micros, esas cosas. Y ese día 11 yo salí a trabajar cerca de la Universidad de Santiago, a cuadras. Y era más o menos como las 10 ya. Y yo iba cruzando la calle Ecuador, que hoy día se llama Víctor Jara. Y voy cruzando a Mengual con Ecuador y siento un estruendo. Y como que me sacudió algo. Yo no sabía qué es lo que era. Y luego otro, como dos así. Y una señora sale gritando de una casa por ahí dice, y decía golpe de Estado, golpe de Estado. Yo no lo entendía mucho. Algo idea tenía porque ya venía en el aire de ese tiempo, venía como muy convulsionado, muy convulsionado. Se veía mucha manifestación, manifestación a favor y en contra, a lo que yo ahora recuerdo del gobierno de Allende, que igual salía tanto el pueblo a apoyar al presidente como salía también la oposición. Entonces era un tiempo que estaba muy crispado. Entonces ahí me pilló a mí por el golpe de Estado sin saber nada, sin saber lo que era realmente. Y llegué a mi lugar de trabajo, ahí ya estaban las radios prendidas en ese tiempo, que se escuchaba la radio. Y al rato nos dimos cuenta de lo que estaba pasando y que se formó una junta de gobierno que derrocaba al presidente por la fuerza y empezaron las radios a emitir bandos. Me acuerdo yo que estábamos ahí y escuchando la radio ya no se trabajaba, ya todos estábamos ahí pendientes, ¿qué está pasando? Y una de las primeras órdenes que me acuerdo que dieron por la radio era que todos los trabajadores permanecieran en sus lugares de trabajo hasta nueva orden. Ya se hablaba de orden, o sea, pura orden, así, de ahí para adelante. Y ese día me acuerdo que, bueno, escuchando la radio, escuchando los bandos que empezaron a salir, donde decía, yo estaba escuchando de que se nombraban hasta personas que tenían que ir a presentarse a, no sé, a una comisaría, a cualquier parte, que todas las personas de ciertas como características, por ejemplo, como dirigentes de los partidos políticos, todo eso, tenían que ir voluntariamente a presentarse a Carabineros, a todos, a ponerse a disposición. Después de eso me acuerdo que almorzamos bien, fue un despelote, me acuerdo de ese almuerzo, porque, bueno, igual el chileno, hay que decirlo que el chileno se ríe de todo. Eran chistes, po. Inocentes, yo creo, no creo que haya mala intención en ese tiempo de los chistes que se hacían.
Y incluso yo me acuerdo que a mí me preguntaron si yo iría a la guerra, porque ahí se estaba hablando de que había que hacer una guerra contra el comunismo, contra el marxismo, no sé. Yo no lo tenía muy claro porque igual era muchacho aún. Y entonces era como una guerra. Y ahí había un viejito que era el más chistoso de todo y él decía, ¿y tú irías a la guerra? Y yo no sé, pero espontáneamente yo le respondía que no, porque no. O sea, a lo mejor cuando chiquitito quería ir a la guerra, cuando uno es infantil, pero ya cuando tienes 15 años y te das cuenta que en la guerra te pueden hacer una herida de verdad, o te pueden matar, o tú puedes matar, entonces ya no es el juego. Y yo ya eso ya más o menos lo tenía medio clarito y así que no, decía yo, no, era una guerra. Y eso ya, y luego, después se dijo de que como a las 2 de la tarde se dio orden de que todos los trabajadores se fueran a su casa. Y a las 5 de la tarde comenzaba un toque de queda. Y ahí yo me acuerdo ya que cruzando la Alameda para acá ya estaba ya casi todo invadido con patrullas militares para acá. En la esquina cuando uno venía para acá ya veía gente detenida, camiones, hasta llegar acá a la casa, pues. Ya estaba todo como copado por tanto carabineros como militares, no sé, coparon toda la ciudad así rápidamente. Y ahí llegamos a la casa, me acuerdo, ya mi papi estaba en la casa, con mi mami y todo, nosotros no sabíamos lo que pasaba porque realmente no éramos como políticos en la casa. No, no teníamos mucha idea de eso. Y bueno, esa noche me acuerdo que eh, todos nomás con las orejas paradas para afuera, mirando, escuchando, que en todos lados se empezaban a escuchar disparos, cosa que no era muy común. Y eso sería como lo que me recuerdo del toque de queda, que me pilló a mí en esa situación, pues, yendo a trabajar y, y después con los años supe que esos estruendos que me sorprendieron a mi camino allá era que le estaban tirando bombazos ahí a la USACH, pues donde estaba Víctor Jara, que justo ese día creo que tenía que actuar él. Y él fue como a trabajar porque era como su trabajo, pues. Había un acto ahí y él tenía que estar ahí. Y pucha, después hemos sabido de que él podía haber dicho no voy a trabajar hoy día como lo hace cualquier persona y dice, no, hoy día está lloviendo, no voy a trabajar. Él, oye, está esta situación y él fue igual, no va a trabajar. Y eso fue. Bueno, y como nos contaba antes, cuando fue a su trabajo, en su casa, en su familia, ¿cómo fue que le afectó en su rutina diaria la dictadura? Bueno, afectó harto porque en principio alteró todo el orden de cómo llevaba uno la vida, porque ya tuvimos que vivir con toque de queda. Por los primeros años el toque de queda era algo brutal, pues tenía de las 6 como hasta las 5 de la tarde nomás para hacer tus cosas. Y en ese hacer tus cosas significaba ir a trabajar y tenía un montón de problemas. Empezamos a ver, por ejemplo, represión, que muchas veces eran como amedrentamiento, ¿ya? Mucha detención de vecinos. En ese sentido nos dio una intranquilidad, pero bárbara, porque uno ya estaba viendo poco a poco cómo era la crudeza de la dictadura, porque a ellos no les importaba nada, si allanaban un lugar, sacaban a toda la gente para afuera y bueno, según ellos los que tenían que llevarse, se los llevaban y nadie sabía dónde estaban. Entonces, sí, esa era una preocupación y además que no se podía trabajar bien. Fue quizás lo más parecido a cuando tuvimos tiempo de pandemia, donde nos tuvieron toque de queda, donde no había cómo trabajar bien y tú sabes que trabajando uno tiene las cosas en la casa para comer, para las cuestiones de todo. Entonces nos vimos envueltos en una situación así, pues de que
de que no había, por ejemplo, los trabajos no estaban fluidos, que yo lo notaba ya, porque como ya trabajaba ya, ya empezaron a decaer los trabajos, las cosas, empezó así como un mercado negro, ¿me entiendes? Los alimentos, si bien había plata al principio, pero no habían cosas para comprar. Entonces fue un caos que fue difícil de llevar. Bueno, y claro, usted era muy joven cuando fue el golpe, pero eventualmente igual se involucró de cierta forma y a su propio nivel, de manera más política dentro de lo que fue el tiempo de la dictadura. ¿Cómo comenzó eso? Bueno, yo un poco, primero decirlo de que si yo cuando tenía 15 años y se produce el golpe militar y ya uno empezaba a ver las atrocidades que estaban pasando, entiende que aunque la prensa de ese tiempo, si por ejemplo mataban a una persona y al tiro la prensa decía murió mayonesa, había una palabra, mira, ahora me acordé de la palabra, mayonesa, que no sé qué es lo que significa. Pero para mí es como que mayoneso es como ofensivo, como que fuera, como por decirlo, como un comunista maricón, ¿me entendí? Así como homosexual. Como eso, mayoneso es como eso es lo que yo me... Porque siempre los titulares, bueno, mayoneso y te metían al tiro, te hacían un montaje. ¿Ya? Como que tú, si tú no tenías nada, no les costaba nada, que estabas planificando un atentado, que tenías una bomba, ¡pum! Y la prensa lo publicaba todo eso, ¿me entiendes? Entonces, yo al principio era temeroso, entonces yo igual me daba miedo meterme en cuestiones, pues, pero ya fue tanto y duró tanto tiempo el sistema este de opresión y todo, de que ya yo no pude tener más los ojos cerrados, por decirlo de alguna manera, porque yo no quería comprometerme ni calentarme la cabeza con cosas que estaban pasando, porque si, por ejemplo, ya mataron a un extremista, ¿qué pensaba yo? Pucha, ¿para qué anda este gallo en eso? Si sabe que lo pueden matarlo, ¿para qué anda? ¿Me entiendes? Sin entender de que el hombre en esencia es como un ser libertario. O sea, un hombre tiene que tener su propia libertad de hacer lo que realmente él quiere, no que lo obliguen ni que lo sometan. Entonces yo me empecé después a cuestionar, gracias a amigos que fui conociendo a lo largo de la vida, que tenían ya sus tendencias más claras. Y ellos me empezaron a entregar mensajes. Me empezaron a hablar, mira, esta situación pasó acá, ¿qué opinas tú? Yo al principio me enojaba con ellos, porque yo no quería saber nada de política ni cuestiones, pues, ¿me entiendes? Pero ya después ya no tuve otra que aceptar la realidad que estaba y tomar una postura ante eso, pues. O sea, yo ya a esa altura ya, donde ya porque yo vine tarde digamos, yo ya por el 83, 82, 81, sí, digamos del 81 para adelante, yo me empecé a concientizar un poco. Porque antes yo vivía igual la vida de fantasía, de bicipapi, pelotero, y eso era todo el mundo. Entonces después ya empecé a ver todas las cosas que estaban pasando y me parecían injustas, po, injustas. Y lo eran. Después ha sido todo comprobado, todas las barbaridades, arbitrariedades que cometían. Y todo eso llevado con la realidad de mi población, de que nosotros como jóvenes sufrimos una represión, pero así como metódica. Por ejemplo, nosotros estábamos 2 o 3 veces en la semana
arrestado en la comisaría por andar en la calle. Porque te topaste con un furgón y te echaron arriba y allá fuiste a parar 4 horas, donde igual habían tortura, amedrentamiento, ¿me entiendes? Que en el sentido de que los tenían a todos en un patio y entraba uno con un fusil y te decía, oh, quiero que uno se arranque. Quiero que uno se arranque. ¿Me entendís? Entraba otro y te decía otra cosa. O te golpeaban. Así sin decirte nada. Entonces todo eso era ya como una doctrina de sembrar el terror en la población. De hecho, los años anteriores al 80 fueron súper críticos porque había gente que delataba a los propios vecinos. Oiga, este era allendista, este es comunista. Y a veces infundadamente, porque puede ser una gente que era simpatizante nomás, ¿no? Y lo metían y sufría todas las consecuencias del sistema. Y dentro como de la misma dictadura y como su proceso de como esta conciencia que usted dice, ¿cómo la población se organizó? ¿O cómo usted cree que fue la vida en la población durante la dictadura? ¿Cómo se tuvieron que como organizar de cierta forma para poder soportar toda esta represión que nos cuenta? Bueno, por ejemplo, aquí una de las herramientas que se utilizó aquí para organizarse y todo fue la cultura. A través de la cultura se hizo resistencia política después acá, porque igual todas las zonas de poblaciones, no digo de Plaza Italia para arriba, ni siquiera de Plaza Italia para arriba, ya de barrio, en las poblaciones es donde se genera una represión brutal. ¿Por qué? Porque para allá para arriba nada. Había, por ejemplo, jóvenes que eran hijos de papito allá arriba, los pillaban en toque queda y los mismos carabineros los escoltaban a sus casas. Acá te pillaban a ti. Quizás qué te podía pasar, o te llevan a la comisaría o te iban a echarte, pero no te iban a echar así nomás. Sí, o sea, siempre hubo golpes, maltratos acá en la población. Entonces no era lo mismo para allá para arriba. Eso, no. Cuando usted se refiere como a la cultura, ¿a qué se refiere específicamente? Bueno, a la cultura yo creo que básicamente a la música, también otras expresiones, porque hubo teatro, hubo talleres de mujeres, donde hacían artesanías, pero los motivos de la artesanía eran, digamos, no eran... Siempre había como un contexto de la palomita, de que eran conceptos de libertad y de las organizaciones, entonces, como símbolos. Entonces, tuvimos en eso, a través de la cultura, hubo organización, hubo coordinación. Llegamos en determinados minutos a coordinar actividades con otras poblaciones como la Villa Francia, La Palma, La Bonilla, Los Nogales. Entonces tuvimos mesas coordinadoras a través de la cultura, donde también hubieron radios populares, donde también era una herramienta de difusión, de donde se podían tocar temas que donde no había una manipulación, sino que había espontáneamente salía la programación, habían distintos tipos de programas deportivos en la radio, ¿me entiendes? No, y había servicios de información, pero básicamente la cultura a través de la música, la letra de las canciones, por ejemplo, que eso cuando se hacían las peñas. Las peñas eran, por lo general, iba mucha gente,
mucha gente iba a las peñas y a liberarse, a cantar, a gritar las palabras que en ese tiempo todos queríamos, que era la libertad, po, ¿me entiendes? Yo creo que la cultura fue muy importante acá. Y cuando habla como de las coordinaciones o estas peñas también, ¿quiénes las organizaban? ¿Cómo se organizaba para las juntas de vecinos? Se organizaban con los centros culturales de la época, po. A través de ellos, acá por ejemplo había una coordinadora que tenía grupos musicales en su mayoría, y estaba la Junta de Vecinos y el Centro Cultural, en su principio Guaguantrú se llamaba acá, lo que hoy día es Ucamau. Entonces estaba la parte cultural, se juntaban grupos también que habían de mujeres, y entre todos en esas mesas de coordinación organizábamos los festivales. Y todo era con un carácter revolucionario, ¿entiendes? Entonces, porque nosotros propiciábamos en esos años, todos queríamos una revolución acá contra la dictadura, que ya nos tenía oprimidos totalmente, económicamente. Por ejemplo, mira, otra cosa que me afectó a mí como trabajador, cuando se hicieron la AFP, a nosotros llegaban a la empresa y decían, ya muchachos, el lunes tienen que todos ir a inscribirse a la AFP porque ahora va a cambiar el sistema y el sistema... Y listo, no te decían, mira, les presentamos este proyecto, no, sino que a la mayoría acá, para nosotros, pues, quizás a los funcionarios que ellos saben un poquito más de las leyes y cosas así, a lo mejor ellos tenían que explicarle bien de qué se trataba la AFP, pero a nosotros básicamente fue una orden, el patrón y y el que no está inscrito en la AFP a fin de mes va a tener problemas con el pago. ¿Qué haces tú? Vas corriendo a inscribirte para que no te... ¿Me entiendes? Y más encima que era la promesa de que tú te ibas a jubilarte con más de lo que ganabas en el minuto que te jubilabas. O sea, era una promesa, pero... Y eso. Como mencionó antes, estas organizaciones que hacían con canto, las peñas, ¿usted cree que es una forma como de resistencia hacia la dictadura para enfrentar los momentos difíciles que pasan al país? Sí, pues yo creo que eran fundamentales para alimentar el espíritu combativo que se requería en la época. Porque acá, claro, no es que uno quiera estar toda la vida agarrándose, no, ¿me entiendes? Pero hubo un momento en que sí había ya que hacer algo, porque ya la cosa era insostenible, ¿me entiendes? Ya no podía haber más represión, ya no podía haber más familias vulneradas con familiares que no sabían dónde se llevaban ¿me entiendes? A su esposo, a su hijo, a su hermano. Entonces ya era como mucho la cosa. Entonces de eso mismo nace la organización popular, po. Y las peñas, por ejemplo, eran un bastión importante porque ahí es donde uno se nutría del espíritu, digamos, ¿me entiendes? Ahí nos juntábamos, nos regocijábamos, descansábamos a veces también de lo duro que es la vida, po, en una peña, porque aparte de que había una consecuencia como política, básicamente también era un lugar de esparcimiento y de como uno que hiciera como una catarsis de lo que, ¿cachai? Estar todo un mes, 2 meses así, con el sistema, hoy hay una peñita, vamos, pum. Y de repente llegaba un punto que con el navegadito, te entusiasmás, ¿me entendí? Esas cosas, entonces ya como que igual se hacía una fraternidad con vecinos que si bien no estaban tan comprometidos, igual les gustaba ir a escuchar la música, a escuchar las palabras, lo que se decía. ¿Entiendes? Antes
vivieron aquí dentro de la población. ¿Fue testigo de algún acto de violencia dentro de las autoridades? Sí, o sea, claro que fuimos testigos porque nosotros, por ejemplo, nosotros vimos cuerpos botados, cuerpos masacrados. Habían unos vertederos cerca de la población y ahí nosotros me acuerdo que íbamos a ver cuerpos, po, y 2 o 3 personas. También en la población vecina de al frente también, pues, 2 amigos que se los sacaron de noche de sus casas, al otro día amanecieron masacrados en un camino y no le hicieron un juicio, nada, solamente que los tomaron y los masacraron después. Y lo otro, por ejemplo, éramos testigos, como les decía, del accionar de Carabineros y nosotros pasábamos de enemigos nomás en la comisaría. Incluso amigos míos no sé, le afeitaban las cejas, imagínate. Imagínate qué cosa eso. ¿Ah? Hace poco un personajillo de la tele le cortó el pelo a un camarógrafo y tuvo que pagar 17 millones de pesos. Imagínate también tú, si tú tuvieras una compensación por eso, ese daño que te hacen, mira, sacarte unas cejas. Y eso es, pero algo suave para lo que realmente hicieron, porque nosotros tuvimos una represión dura aquí de Carabineros aquí en el sector. Ponte cuando en tiempos de escasez no había pan, había que ir a hacer fila para comprar pan. Y te vendían el pan, 5 panes por persona, a ese nivel. Entonces, cuando ocurrían esas cosas, los carabineros eran como que más malos se ponían. O sea, ya es como si tú estabas en esa fila, te humillaban como querían. Te humillaban, pero la gente vaya a buscar el pancito, pero había represión ahí antes de llegar al pancito. Entonces ya era una cosa ya de holocausto para uno, porque llegar a esos límites, ¿cachai? Que ya si uno tenía que andar así derechito no, pues si te miráis para el lado, pum, te miráis para los lados, no sabéis qué te podía pasar. Y bueno, volviendo, ¿cómo fue o qué ocurrió después de que se volvió a la democracia dentro de la población, con las organizaciones? Bueno, que con las organizaciones, cuando volvió la democracia en el 90, yo creo que cometimos un error. Nos relajamos y dijimos ya, por fin, como que logramos un objetivo, que igual era como un objetivo grande terminar con la dictadura. O sea, que vuelva la democracia, ¿me entiendes? Que ya no más milico en la calle. Pero ahí como que el movimiento decayó. Y solamente, como siempre, siguen los más consecuentes, los que están más convencidos de que ese es el camino, digamos, ¿ah? Porque las organizaciones, ¿qué es lo que hacen? Ayudan a la comunidad, po. Sí, a menos que sea una organización para lucro personal, la mayoría de las organizaciones son sociales, que están en beneficio, ¿me entiendes? Y eso no lo entiende la mayoría de la gente, pues, lamentablemente. Pues, y pasó que varios se fueron para la casa y muchos nos quedamos solos también, porque cuando uno queda solo, los dirigentes tú los dejas solos, surge una otra cosa que es como un caudillismo que surge. Igual el caudillismo, si bien puede ser que sea necesario, pero no es lo mejor. Porque yo qué saco con yo hacer esto si no tengo con quién compartirlo, por ejemplo.
Decir, oye, me conseguí, oye, estoy orgulloso, pucha, y estoy solo. ¿De qué me sirve? Igual es como un vacío. Entonces, y es malo, ¿por qué? Porque tú al final empezás a hacer como lo que tú querís, po. Y tenés tu propia dictadura después, po. Entonces, por eso es malo dejar a los dirigentes solos. Siempre tienen que estar acompañados de sus vecinos, de los que forman parte de la organización, ¿me entiendes? Porque ese es el sentido de juntarse, de hacer las cosas entre todos, de todo opinar, de todo decidir en el fondo, ¿me entiendes? Claro, y una vez llegada la democracia, como usted dice, que quedan solos, me imagino que todas estas organizaciones que hacían, como lo que hacían dentro de Bucamao, deja de existir. Como, ¿qué hacían antes y cómo termina después eso? Así que puede explicar. Claro, porque sí, pues antes había un movimiento que era fuerte, donde estaban todos los talleres. De hecho, el Ucamau se llegó el subtítulo que tenía abajo era Agrupación de Talleres Culturales. ¿Me entiendes? O sea, una organización a la vez era agrupación de talleres, porque realmente lo eran. Sí, de ahí salieron muchas cosas, ¿me entiendes? Fue un eje del quehacer aquí en la comuna. Obviamente había más estamentos, muchos más. Estaba la parroquia, la capilla, había un par de centros culturales también que eran antiguos en la población. Grupos musicales habían. Y bueno, después con la llegada de la democracia, claro que hubo un bajón en este movimiento y lo que llevó a que poco a poco se fueran diluyendo muchas organizaciones, po, ¿entiendes? Y lo que más han sobrevivido son las juntas de vecinos, los clubes de la tercera edad, los centros de madre, que eso como que no mueren, ¿ah? Son eternos. Pero los otros sí, los centros. De hecho, aquí en la población hoy día no hay un centro cultural. No hay. He escuchado muchos intentos de retomarlo, pero hay una cosa que es muy difícil que la gente te responda, que la gente te apoye. Porque uno puede tener las mejores intenciones, pero parece que a la gente no le interesa. No le interesa o le interesará solo después recibir el producto, que puede ser a lo mejor una tocata en la calle o puede ser algo que uno hace, los beneficios, ¿me entendí? Que uno puede hacer una actividad para los niños y eso les gusta. Pero cuando tienes que ir a participar, eso como que la gente es muy dejada, pues, y yo creo que es un error, pues debían ser más empáticos. Por último, cumplir con cierto mínimo de, como lo dijera, como actos cívicos de tu comunidad, cosas mínimas. Bueno, con todo lo que nos cuenta del cambio de la opinión de las personas luego de la democracia, ¿qué reflexión sacaría usted después de todo este proceso ante los 50 años que ha pasado? Bueno, mira, son hartas reflexiones, pero yo creo que de las más sentidas es que a 50 años del golpe militar hay sectores, por ejemplo, que dicen, bueno, ya, pues hay que dar vuelta a la página, hay que perdonar. Pero para mí, el perdón uno lo da cuando la persona que te hizo el daño, en cierta forma, paga lo que hizo y luego tú lo puedes perdonar. ¿A qué me refiero? De que aquí tiene que haber justicia primero. Porque si no hay justicia, ¿tú cómo vas a perdonar? Por ejemplo, hoy día, a 50 años, ayer o anteayer se supo la noticia de que los que mataron a Víctor Jara, recién a 50 años.
de su muerte, recién ahora hay un veredicto y creo que le tiraron 25 años a 3 oficiales. Ya, que cumplan eso y de ahí uno podría hablar de perdón, ¿me entiendes? Porque ellos ya van a pagar lo que hicieron, lo que cometieron, motivados sea por lo que sea, se volvieron locos, no sé, actuaron, no sé, porque acá, bueno, para la pandemia ustedes tienen que haberlo visto que se decía que las policías actuaban drogadas, po. Entonces anda tú a saber que en esos años, bueno, y más que la mejor droga que era que si un oficial te decía a ti, dispara, y si tú no disparabas, tú sabés que te iba a disparar a ti, pues. Entonces, ¿qué más presión tenía un milico para cometer un crimen que una orden y tenía que cumplirla? Y según su opinión, y aparte de lo que nos cuenta, ¿qué cree usted que debería ser como mencionado y como hablado ahora en este marco de los 50 años? Bueno, yo igual me gustaría, sí, de que avanzáramos, no una reconciliación, porque es como una palabra que se puede manipular, utilizar. La reconciliación es re fácil decir, no, si yo me reconcilié y cuestiones. Pero con actos, o sea, por ejemplo, yo lo que quisiera de que ya se acabara el negacionismo aquí, que se reconocieran las cosas que se cometieron, que haya un compromiso de que ojalá nunca más vuelvan a ocurrir, porque ahora hemos estado en este marco de los 50 años y yo te digo que hay por ejemplo, un movimiento de trovadores que están yendo cada cierto tiempo a los lugares donde hubo tortura, imagínate, yo conocí un puro centro de tortura y no pude, olvídate porque esta parte me quebro porque es terrible. Imagínate, yo no pasé por eso. Yo quizás me libré, nos libramos de que a muchos de nosotros que hacíamos en esos años estas actividades que están totalmente prohibidas, ¿no? Y no nos pasó nada en comparación a esa gente que sí la tuvieron ahí. Oye, terrible, terrible, terrible. Entonces, eso me gustaría, pues, de que ya dejemos de decir de que aquí se hizo eso porque había que salvar el país, ¿me entiendes? Y con esa justificación hicieron lo que hicieron. Ya, yo lo que desearía es que ya se reconozca una vez por todas lo que se cometió y que nunca más. Porque es terrible. Y de ningún lado, ojalá, de ningún lado. Porque es terrible, terrible. Yo creo que ya los tiempos están como para que... Es que es contradictorio también lo que yo digo, porque yo conozco gente que quiere que ya que haya una reconciliación. Pero ellos no, a opinión mía, ellos no evalúan bien la situación, pero que llegar y decir, ya, sí, listo. Pero no, porque aquí tienen que haber gestos todavía que no hay, ¿entiendes? Y no sé, pues, quizás cuántos años más vamos a seguir con esto. Pero mi deseo es, obviamente, que ya podamos vivir, digamos, en paz en ese sentido. Y que ojalá la justicia llegue, porque con eso yo, a mi opinión, con la justicia te puede venir después la tranquilidad y la paz. Mientras no.